tenemos ya 20 regiones con casos de dengue y dentro de ellas se encuentra obviamente Lima Metropolitana. Y vamos al aspecto epidemiológico sanitario del país, porque no solamente hablemos de COVID, que ya, por cierto, pasó casi el olvido, si no fuera por Otárola que está contagiado con COVID-19, no recordamos que estamos aún en tiempos de pandemia que no ha sido levantada a nivel global, pero hay otras situaciones que debemos atender. Así es, estamos en la comunicación con el doctor Augusto Tarazona, miembro del Comité de Salud Pública del Colegio Médico de nuestro país, porque están advirtiendo una posible epidemia de dengue ante incremento de casos en el Perú, y esto es lógico, pero debido a las inundaciones, a las lluvias, a los huaicos y a zonas que todavía se encuentran en Posadas, y hablamos del norte peruano y que todavía no tienen la atención correspondiente. Doctor Tarazona, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Katiuska, un gusto de saludarles y por su intermedio a todos sus escuchas. Doctor Tarazona, ¿cuántas son las regiones que en este momento registran casos positivos de dengue? Sí, el Colegio Médico está alertando tanto al Estado como a la población en general sobre un rebrote importante de dengue. En el país tenemos ya 20 regiones con casos de dengue y dentro de ellas se encuentra obviamente Lima Metropolitana, y dentro de Lima Metropolitana son 33 distritos que han reportado casos de dengue. Estamos teniendo más del doble de casos que se tuvo el año pasado en el mismo periodo. Eso significa que el brote epidémico de dengue está siendo muy amplio, muy importante, está afectando a los diversos grupos de edad. Tenemos niños y adolescentes hasta en un 30% de casos, lo cual es una alarma en cierta manera, porque esto hace de que los servicios de salud que empiezan a atender casos de dengue, entre otras cosas, empiezan a tener serios problemas para la atención. También es importante remarcar que estos casos en su mayor parte están en la zona norte del país, en Piura, Chiclayo, pero también está en la zona selva. No obstante, como les señalo, esto ya se ha distribuido en más de 20 regiones. Ahora, ¿hay casos mortales confirmados? Recuerdo que en la época de las lluvias se escuchaba de algunos casos en el norte peruano. Sí, lamentablemente tenemos 48 casos registrados hasta la fecha de fallecidos, pero no solo son los fallecidos, sino también tenemos casos que los llamamos casos severos, que han merecido hospitalización. Hay más de 150 casos severos que están hospitalizados y más de 5.500 casos con signos de gravedad. Todo esto, de todas formas, va a llegar a los hospitales, y nuevamente tenemos nuestros hospitales, nuestro centro de salud en problemas para la atención. Delegaciones del Colegio Médico están visitando diversos establecimientos, tanto en Lima como en las diversas partes del país, y han podido constatar que existe ciertas limitaciones en la atención por el incremento de la demanda, entre otras cosas de dengue, pero también hay otros aspectos, otras enfermedades que están incrementándose a lo largo de este año, a diferencia del año pasado. Es decir, estamos en una situación sanitaria que ya está bordeando a ser una crisis sanitaria, porque nuestros establecimientos están, sobre todo en sus emergencias, están siendo rebasados en algunos casos, lo cual nos vuelve a poner en tela de juicio cuál es la capacidad real de nuestros establecimientos de salud. No estamos terminando de pasar la pandemia y ya estamos con otra crisis sanitaria relacionada en este caso al dengue, que es una enfermedad transmitida por un mosquito. Y ese mosquito también está distribuido a lo largo y ancho del país, y en Lima Metropolitana también, en más de 33 distritos se encuentra este mosquito transmisor, lo cual nos habla de que tenemos que tomar las acciones necesarias para poder controlar, para poder evitar casos graves, para poder evitar mortalidad. Por una parte, el Estado, a través del Ministerio de Salud, tiene que ser más intenso en su capacidad preventiva y en su capacidad diagnóstica y de atención. Y por otro lado, la población también tiene que poner su cuota de
Doctor Tarazona. trabajo y de prevención para poder evitar muertes. Doctor Tarazona, es clara que ya se sabe cuáles son las políticas a aplicar en regiones donde normalmente se presentan esos escenarios año tras año. El caso de regiones del norte como Tumbes, Piura, la Amazonía, las regiones de la Amazonía donde siempre se registran dengue. Ya hay protocolos que conocen, pero en los distritos de Lima, 33 no menciona usted, en los distritos de Lima donde se están registrando los casos de dengue, ¿qué medidas se está tomando para concientizar a la población y a la propia o al propio equipo de salud que tiene que atender esas emergencias de casos sospechosos de dengue? ¿Qué políticas se están dando? Sí, en principio en Lima metropolitana es San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Vitarte, Comas, Puente Piedra, los distritos más afectados con mayor cantidad de casos. Efectivamente ya existe protocolos de prevención y parte de este protocolo es el control del índice aédico. Eso significa el control del mosquito. Y allí tenemos el problema porque hemos tenido y estamos teniendo índices de mosquitos bastante elevados prácticamente en todo Lima y también en estos distritos. O sea, el primer aspecto para controlar el dengue es controlar la presencia del mosquito. Y allí el Ministerio de Salud tiene la necesidad de hacer las intervenciones a través de las fumigaciones, a través del control de las aguas, y la población tiene también la obligación de hacer mecanismos de prevención, básicamente cubriendo los depósitos de agua con con algunas medidas que impidan que el mosquito ponga sus huevos. Son esos dos elementos claves que tienen que tenerse en cuenta y no dejar que crezca el mosquito, porque si no hay mosquito no hay dengue. Pero lamentablemente hemos podido constatar, de acuerdo a los números que el propio Ministerio de Salud publica, que los índices aédicos, es decir, la cantidad de mosquitos presentes en nuestros distritos y en las regiones es bastante elevado. Y eso hay que tomar las acciones que corresponden para ese control. Así es, yo entiendo que en la zona de Lima Este ya desde las lluvias ha habido fumigación, van a las casas, le dan la explicación, pero quiero saber qué pasa, por ejemplo, con años anteriores. ¿Hemos pasado un nivel de epidemia mayor que el del año pasado o del 2017, que fue el fenómeno del niño costero en el norte? Sí, definitivamente este año es mucho mayor, es más del doble de los casos que el año pasado. Es un poco más que el 2017. Y eso significa de que Exitosa. vamos a tener mucha carga de enfermedad, mucha presión en los servicios de salud, porque tenemos cada vez más casos de pacientes que están aproximándose a los establecimientos. Cada semana se están presentando alrededor de 6.000 casos. Eso implica tener más o menos de entre 800 a 900 casos diarios ¿Eso que es a nivel atender nacional? y obviamente a nivel nacional, a nivel nacional. Obviamente esto incide. Es a nivel nacional, pero está focalizado en mayor cantidad en algunos distritos, como es Piura mismo, como es Chiclayo y algunos distritos cercanos, y en Loreto también algunos distritos cercanos. En el caso de la metropolitana, también está focalizados en mayor cantidad, pero o sea, hay casos reportados en el centro de Lima, en el sur de Lima, en diversos lugares que lo que queremos precisamente desde el Colegio Médico es alertar a la población y al Ministerio de Salud porque ambos tienen algo que hacer. El Ministerio de Salud no debe dejar las jornadas de prevención y de control del vector, es decir, del mosquito, y las personas también tienen que poner su cuota, como estamos señalando, manejando adecuadamente sus depósitos de agua. Claro, estos trabajos tienen que ser de forma multisectorial, entiendo. ¿Cuál es el nivel de coordinación que se tiene con los gobiernos locales, las municipalidades, si nos focalizamos en lo que está pasando en la capital, en estos momentos en Lima? ¿Qué nivel de intervención tienen las municipalidades para el control vectorial o al menos para la orientación a la población en la eliminación de residuos que podrían servir como criadero de los zancudos? Desde hace mucho tiempo, desde el sector salud, señalamos de que hay condiciones que contribuyen a la enfermedad, en este caso el inadecuado manejo del agua. El agua está relacionado a los municipios. Se han buscado diversos mecanismos de acercamiento y de trabajo conjunto. En algunos casos y en algunas oportunidades temporalmente se logra que las municipalidades
participen activamente en el control del vector y en el manejo del agua. En este caso, no tenemos información fidedigna desde el Colegio Médico si es que el Ministerio de Salud ha logrado empatar con las municipalidades para que pudieran hacer ese control que estamos pidiendo que se haga de manera mucho más efectiva de lo que se está haciendo hasta ahora. ¿Y es la única epidemia de la cual debemos preocuparnos o también hablamos de la influenza H1N1, ahora con el cambio de clima radical que estamos viviendo en la capital, doctor? Ese es otro elemento. En el Colegio Médico se ha recibido diversas comunicaciones de los hospitales de Lima Metropolitana en esta última semana de un incremento inusual de casos de infecciones respiratorias agudas. A nivel nacional ya se reportaron medio millón o más de casos de infecciones respiratorias agudas. Y en el caso de menores de 5 años se tiene 50 fallecidos por neumonía. Estos problemas respiratorios en estas últimas semanas se han intensificado al punto en que los hospitales, como por ejemplo Emergencias Vía El Salvador, ha tenido que notificar que no va a poder atender a todos los niños que se acercan porque ya no tiene sus capacidades completas para poder atender a toda la demanda y está pidiendo que emergencias de grado 1, grado 2 pasen a otros hospitales. No, disculpe, de grado 3 o 4 pasen a otros hospitales. Solamente va a atender de grado 1 o grado 2, que son los más severos. En el hospital Rebagliate tenemos el reporte que también está lleno la emergencia de niños con infecciones respiratorias y eso es lo que el decano del Colegio Médico ha pedido al Ministerio de Salud que haga una intervención rápida para identificar de qué se trata o es que simplemente es una influenza, un neumococo que todos los años aparece en el periodo de frío o es que está apareciendo otro tipo de virus local que está diseminándose rápidamente a la cual hay que hacer la intervención necesaria. En ese sentido, es importante reconocer cuál es nuestra realidad. En este caso, nuestras emergencias están abarrotadas de niños con infecciones respiratorias y eso que el periodo de frío recién empieza. No olvidemos, y bueno, quienes estamos al tanto del clima, hemos visto que recién entre hoy día, ayer ha empezado algo de frío, y cómo será de acá a unas semanas, en tanto se tenga mayor exposición a este problema climático, sobre todo en los niños y en algunas regiones de nuestro país que siempre se ven afectados por el friaje. El doctor Tarazona, en ese sentido, del último tema que estamos hablando, el tema respiratorio, las infecciones respiratorias, ¿qué recomendaciones a los padres, a las madres para proteger a los niños? Más aún que en estos momentos, al menos aquí en la capital, hay este descenso de la temperatura y hay lloviznas que se van registrando. Sí, claro, y hay cierto frío que se va sintiendo. ¿Qué recomendaciones a los padres para los niños que están en edad escolar? Primero hay que abrigarles de la manera adecuada, ni mucho que le haga sudar y eso empeora la situación porque el niño que está muy abrigado suda, se quita la chompa y se expone al frío. Hay que abrigarle adecuadamente. Ese por un lado. Por otro lado, hay que buscar la mejor forma de la alimentación completa que tenga el niño durante todo el día. El tercer aspecto, de tener el niño algunos síntomas como fiebre, tos, malestar general por más de un día o dificultad respiratoria en algún momento, inmediatamente acuda a la emergencia para que sea atendido. No esperar todavía que pase 3, 4 días con estados de síntomas severos para ir a la emergencia, porque ese es uno de los problemas. A veces la llegada tardía al hospital o a la emergencia hace que sea mucho más complicado mejorar su infección respiratoria que pueda tener. Bien. Gracias, doctor Augusto Tarazona, miembro del Comité de Salud Pública del Colegio Médico de nuestro país. Gracias por estas recomendaciones. Muy buenas noches.